Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, más amorosa, más sencilla, más humilde, pero bien poderosa. Y hoy, continuamos con las historias de la Biblia y hoy nos van a hablar del tabernáculo de reunión. Y está buena la clase, dicen por ahí. Así que con ustedes, Roberto Torres. Viene por ahí. Estamos aquí. Dios te bendiga, iglesia. Privilegio estar en la casa del Señor y en este otro lado, pues también. Así que estábamos trabajando con unos detallitos ahí, ¿verdad? Asuntos técnicos que a veces se presentan de imprevisto a última hora y pues que. Pero tranquilos porque el Señor está en su santo templo, Él no se ha mudado, no ha cambiado, sigue estando en el mismo lugar, así que estamos tranquilos y confiados. Porque el Señor se encarga de cumplir y hacer la parte que usted y yo con nuestras limitaciones no siempre podemos hacerlo. Yo traje una presentación por ahí que estábamos, como le estaba comentando, teniendo un poquito de problemas, pero vamos a ver si podemos ir avanzando en el camino. Así que, como mencionó nuestro pastor, nos corresponde, ¿verdad?, el tema del tabernáculo. Mi nombre es Roberto Torres, llevamos ya cerca de año y medio aquí compartiendo con ustedes. Ha sido un privilegio, ¿verdad?, conocerles y compartir ya con algunos de ustedes. Y el tema del tabernáculo, ¿verdad?, pues es un tanto espinoso, si pudiéramos decirle, y a veces complicado. ¿Por qué? Es un tema que hay mucho simbolismo, es un tema que tiene desde el capítulo 25 del Éxodo hasta el capítulo 40, está narrándonos prácticamente la historia de todo lo que es el tabernáculo. Así que vamos a estar viendo constantemente una repetición de básicamente la misma temática y lo mismo que se está hablando al principio. Pero todo comienza, ¿verdad?, para poder entrar en la materia que es el tabernáculo en esta noche. Básicamente era una especie de templo, una especie de santuario que era portátil, que era portable, cuya construcción, ¿verdad?, fue ordenada por el Señor a Moisés en el monte Sinaí. Todas las especificaciones fueron dadas por el Señor. Estamos hablando de que aquí no hubo intervención humana que no sea de hacer lo que el Señor había mandado hacer. Estamos hablando de que el Señor fue quien dio las instrucciones. Esto es lo que vas a hacer, lo vas a hacer con este equipo, con este material, con esto, es que tú lo vas a hacer. De esa misma manera, las especificaciones de cuánto iba a ser la medida, de cuánto iba a ser el tamaño, de cómo se iba a preparar los diferentes muebles, mobiliario que conllevaba, ¿verdad?, la tela que se iba a utilizar, todo, cómo iban a ser las costuras, todos esos detalles el Señor se los dio a Moisés en una revelación que más adelante vemos en el Nuevo Testamento, que es un reflejo de lo que hay en el cielo. Así que todas esas especificaciones que el Señor le dio a Moisés, así fue como ellos lo prepararon. Fue construido alrededor del año 1440 antes de nuestro Señor Jesucristo y se utilizó cerca de 400 años. Estuvo en uso este tabernáculo o este templo movible. Se utilizó hasta que vino el momento del reinado de Salomón, donde se construyó el templo. Seguimos entonces con algunos de los propósitos que pretendía, ¿verdad?, traer el uso de este tabernáculo, y era proporcionarle un lugar donde el Eterno, nuestro Dios y Salvador, pudiera habitar entre su pueblo. El recordar al pueblo que el Señor les acompañaba durante y a través de la travesía que ellos iban a estar llevando a través del desierto. Y ser el centro de vida religiosa, moral y social, y a la misma vez también allí celebraban todos aquellos eventos de fiestas que había establecido el Señor entre su pueblo. También iba a ser un lugar de sacrificio, de comunión, de comunicación y encuentro de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel. Todo eso era parte de los propósitos que el Señor había establecido para que usted y yo pudiéramos tener una conexión. En aquel momento el pueblo de Israel pudiera tener una conexión con el Señor y pudiera estar seguro de que el Dios del cielo, que los había sacado de la esclavitud de allá de Egipto, se los había llevado al desierto, y todo lo que hemos ido viendo durante estas pasadas clases
hemos podido ver cómo el Señor había metido su mano y había hecho y cambiado la vida cotidiana que tenían los judíos, los israelíes en aquel momento. Así que parte de todo esto era, y uno de los propósitos era representar y grabar en el pueblo unas grandes verdades espirituales del Señor, tales como que pudieran entender y conocer la majestad del Señor, la santidad del Señor, la proximidad porque estaba cercano también, y la forma correcta de que pudiéramos acercarnos al Dios Santo que se estaba revelando en esos momentos. Y todo esto con el fin de la sombra que podía entonces revelar lo que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo eso era parte del proceso, ¿verdad? Y de los propósitos que tenía esto. Y vamos entonces ahora con la construcción. Yo voy a ir rapidito sobre esto, pero vamos a entrar de ahorita unos pocos más de detalles. El Eterno, ¿verdad?, habló a Moisés para que solicitara a los hijos de Israel que prepararan una ofrenda voluntaria de todos los materiales necesarios para la construcción. Eso se encuentra en Éxodo 25. Ahora, piense por un instante, ¿verdad? Estamos esperando de que el Señor nos diga cuándo y a dónde es que vamos a movernos aquí en este tiempo presente. Ahora, piense por un instante en aquel momento. El Señor habla con Moisés y le dice, ok, vamos a construir este lugar que yo te he mostrado, y llama al pueblo, invítalos, llámales y dile que traigan unas ofrendas para poder construir este tabernáculo. Y se recogió oro, plata, bronce, madera, tejidos de lanas en varios colores, pelo de cabra, aceites, especias y varias piedras preciosas, porque eran una variedad de piedras. Y fue tanta la cantidad de ofrendas que trajo el pueblo que llegó a un grado que hubo que decirle, para. No necesitamos nada más. Y yo vi un videíto que enseñaban con unos muñequitos como que venían a traer las ofrendas y le dijeron, no, ya. Y el muñequito, ok. Y cuando se volteaba le soltaba, le tiraba la ofrenda como quiera. O sea, como que ya yo lo traje, aquí está, esto es para el Señor. Así que tú vayas a hacer con él de aquí para adelante, ya yo no sé. Aquí está, yo traje mi ofrenda. Pero la gente fue a tal grado desprendido, y recuerde, usted se preguntará o pudiera pensar de dónde esta gente sacaron todos estos materiales, de dónde sacaron tanto oro, de dónde sacaron tanta plata, de dónde sacaron toda esa madera. La madera la podían conseguir en el Sinaí, en el área, en los bosques, en el área cercana, pero todas estas piedras preciosas, todo lo que era la plata, lo que era el oro, esto fue parte de lo que ellos sacaron de Egipto cuando salieron. Como recordarán, cuando el pueblo sale de la esclavitud, ellos recogieron, los egipcios no los dejaron ir con las manos vacías, no porque ellos quisieron, sino porque el Señor así lo demandó. El Señor se encargó de que cuando ellos salieran, ellos se llevaron grande riqueza con ellos, se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron prendas, se llevaron ropa, se llevaron muchas cosas que ellos cuando salieron del lugar iban cargados, si pudiéramos llamarle de una manera. Así que esos animales de carga y todos esos animales que iban con ellos iban cargaditos también de material, de cosas que se habían llevado de Egipto. Así que esas ofrendas vinieron de ahí, y gente que fueron tan, vamos a decir, quizás tan desprendidos que dieron hasta que, como decimos, sobreabundó a tal grado de que hubo que decirle, aguanten las ofrendas, ya no necesitamos nada más. Y con todo eso que ellos trajeron, pudieron hacer estos trabajos. Ahora, para estos trabajos, el Señor escogió, señaló, marcó a dos talentosos artesanos, como Betzalel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. Betzalel era un especialista en trabajar en oro, plata, cobre, bronce, engaste de piedras preciosas y tallas de madera. Aholiab, por la otra parte, pues se encargaba de las demás artes necesarias, como la costura, como otros detalles que también eran necesarios para poder hacer esto posible, de manera que fuera como el Señor lo había demandado. Esto no solo tuvieron, ¿verdad?, su cargo en los trabajos, sino que también les tocó, eran unas personas tan capacitadas, tan adiestrados, tan especialistas en esto, que también no solamente ellos trabajaron, sino que ellos tuvieron la oportunidad de capacitar a otros para que pudieran entonces ayudar y trabajar, porque piense por un instante el trabajo que había que hacer, y solamente dos artesanos.
Pues no, porque habían otras personas que entonces ellos fueron capacitados y adiestrados por Betzalel y Aholiab, que entonces ellos pudieron trabajar también junto con ellos para poder crear esta belleza de tabernáculo que el Señor había mandado a sus siervos a preparar. Así que ellos enseñaron toda clase de artesanía a los demás trabajadores disponibles, gente dispuesta, gente que dijo, pues yo voy a trabajar, pero yo quizás no te puedo ayudar con un cincel o con un martillo, pero te puedo ayudar con la costura o te puedo ayudar con otras cosas. Y entonces vamos a entrar en lo que serían las partes del tabernáculo. Yo no sé cuántos días tengo, porque el pastor estuvo como 2 meses con el estudio del tabernáculo. Yo le dije que no sé cuántos días, ¿verdad?, tenía, pero me dijo, no crea que tienes días, tiene solamente ese día. Pero bueno, no sé si ustedes me ayuden a cabildear después esa parte. Pero bueno, vamos a la parte del tabernáculo, a la primera parte, ¿verdad?, que comprendía la mayor parte de lo que se veía allí. Era el patio interior del tabernáculo, conocido como el atrio. Estaba compuesto por unas cortinas de lino con unas columnas, unas basas, unos capiteles y molduras, estacas de bronce que mantenían las cortinas en su lugar. Y quizás usted pueda encontrar un tanto tedioso esto, en lo que usted vamos a ver ahorita, todo lo que esto representa. Muchas de ellas tienen una representación para usted y para mí hoy día. Solo los integrantes, ¿verdad?, estaban protegidos, ¿verdad?, para evitar, estas cortinas estaban hechas para delinear y demarcar el área donde iba a estar el tabernáculo, que era el salón que había dentro de este atrio, y pues para evitar que el pueblo se fuera a acercar porque habían unas consecuencias, o por accidente, incluso para mantener los animales. No sé cuántos recordarán que cuando estaba en el Sinaí, Dios le dijo a Moisés, sube y subes tú solo, todos los demás se quedan allá abajo, cerca de la colina, en el pie de la montaña, no pueden estar ni los animales. Así que de esta misma manera pues se delineaba y se demarcaba el lugar donde iba a estar el tabernáculo, y específicamente esas cortinas marcaban el área para evitar que pudieran haber accidentes. Solo los integrantes de la tribu de Leví, los sacerdotes, podían accesar a esta área. Ahora, la puerta del atrio, que era por el lugar por el que se entraba este patio interior, como les mencioné, era el único medio de acceso que este patio tenía para entrar hacia el área del atrio, para poder llevar a cabo los sacrificios, poder preparar todo para entrar entonces a traer las ofrendas en el lugar santo y santísimo eventualmente. Estaba compuesta por cortinas, ¿verdad?, que colgaban color azul, púrpura, carmesí y blanco. Todos estos colores con una buena representación. El azul para representar el cielo, el púrpura para representar la realeza, el carmesí para representar la sangre y el blanco como pureza. 4 columnas y basas de bronce, capiteles y molduras de plata sobre las columnas que daban el acceso al atrio, al patio interior. Ahora, si usted recuerda, Jesús en un momento dado menciona que Él es la puerta, que aquellos que tienen que entrar por Él, tienen que pasar por Él, que aquellos que vienen por el lado, que saltan por el otro lado, eso mismo son salteadores y son otras personas que no son los que el Señor ha escogido. Así que ya usted ve ahí cómo el Señor comienza a revelarse, o se empieza a revelar nuestro Señor. El altar de bronce era el primer mueble que usted se iba a encontrar al frente cuando usted pasaba en la puerta del atrio. Ese altar se ofrecían toda clase de sacrificios. Habían sacrificios de animales, había unos sacrificios que se realizaban también de diferentes tipos de animales, las palomas, habían harina, había un holocausto, ¿verdad? Los animales, los machos, cabríos, habían ovejas, habían diferentes tipos de animales y todos se sacrificaban en este lugar. Las ofrendas, ¿verdad?, se dividían de diferentes maneras. Entre ellas pues aparecían las ofrendas que eran voluntarias. Unas de ellas eran aquellos holocaustos, ¿verdad?, que se ofrecían por el pecado, para consagración, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Habían ofrendas también de flor de harina, para reconocer la providencia del Señor, porque recuerden que este tiempo en el que ellos estaban en un área que pudiéramos decir desértica, pero a la misma vez también teníamos que el Señor se encargaba de la provisión de la necesidad que ellos pudiesen tener
alimentariamente hablando. Por el pecado, al pecar por hierro, como se le llama, simboliza el poder de la sangre de Cristo. Y esto lo vamos a ver más adelante nuevamente. Habían otro tipo de ofrendas que eran obligatorias, que eran unas expiatorias al transgredir cosas santas y la ley de Dios. Cuando la persona tocaba a algún muerto, pues se hacía impuro, tenía que cumplir con una serie de rituales para poderse purificar también a la misma vez que cuando hacían pecado contra lo que había sido establecido en la ley, que estuvimos viendo la semana pasada, algunas de ellas, de las 613 que existían en aquel momento, y habían unas ofrendas también de paz, expresando gratitud para hacer compañerismo y para poder acercarse al Señor. Así que eso es parte de lo que se hacía dentro de este altar de bronce, a la misma vez construido de madera de acacia, recubierto de bronce, tenía cuernos y anillas en las 4 esquinas, varas del mismo material para poder pasarlas por esas anillas para poder transportar el altar cada vez que había que mover el tabernáculo. Habían también paletas, tazones, garfios y unas rejillas y calderos, todos de bronce también, para ayudar en el manejo de los sacrificios y las cenizas que producían dichos sacrificios. Ahora, tenemos un sacrificio vivo y perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que usted ve que Él se entregó para pagar el precio por cada uno de nosotros. Ahí usted ve cómo Él se entregó para hacer esa ofrenda de paz, para limpiarnos de las transgresiones de nuestros pecados y de todo lo que usted y yo hemos hecho durante nuestra vida. Y usted y yo reconocemos que por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. También el próximo instrumento que vamos a ver, ahorita yo al final le voy a mostrar todos ellos porque el problema técnico estaba en que no podía hacer las dos cosas a la vez, presentarle las imágenes y seguir con la presentación. Así que al final los vamos a ver todos para que usted tenga una idea de cómo se veía. Las fotos que yo le voy a estar mostrando, van a ver una persona en representación del sacerdote. Es casualmente, hace muchos años atrás, dentro de un ministerio con el que yo trabajaba y militaba, tuvimos muchos años trabajando con este ministerio, la líder del ministerio tuvo un viaje a Indiana, donde conoció a este señor que hacía todo el ritual, tenía todos los elementos, habían empezado a construir unas réplicas de todo lo que había dentro del tabernáculo. Van a ver una foto de una réplica del altar de bronce donde se hacían los sacrificios de los animales, el lavacro o lavatorio donde se realizaba también esa fuente de bronce. Van a ver también allí otras imágenes que vamos a ir viéndolas más adelante. Así que la fuente de bronce o el lavatorio, que era el próximo mueble que pudiéramos, ¿verdad?, por llamarle de alguna manera, que íbamos a encontrarnos luego de este altar, el mismo fue construido con espejos de bronce que donaron las mujeres. Al principio Moisés no quería utilizar este tipo de ofrenda porque decía que hablaba de la vanidad de las mujeres, pero el Señor le dijo, no, acéptalas porque eso es lo que yo he querido hacer y yo quiero que tú aceptes esa ofrenda que ellas han entregado para que entonces formes y hagas este tipo de lavatorio. Recuerde lo siguiente, en aquel entonces no había el espejo como lo conocemos hoy en día, así que pulían a tal grado el bronce que era donde se reflejaban. Así que este era el tipo de espejo que se utilizó y que estaban donando estas mujeres para poder crearlo. Era utilizado para lavarse las manos y los pies antes de entrar en el área de la tienda o el tabernáculo como tal en la parte central. Esta práctica servía para purificación del sacerdote. No hacerlo le costaría la vida porque el Señor lo había determinado de esta manera. Usted tenía que antes de entrar a oficiar, a participar o a realizar la ceremonia, tenía que antes, después de que hacía el sacrificio, se lavaba las manos, se lavaba los pies para entonces poder entrar a interceder y a orar y hacer todo el rito, toda la práctica, toda la dinámica que le correspondía hacer como sacerdote dentro del tabernáculo. Ahora, hoy en día usted y yo no tenemos que hacer todo este proceso, pero somos purificados por la palabra del Señor. La palabra es la que nos limpia de manos y pies. La palabra es la que nos guía, la que nos lleva. El lavatorio, cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, recordaremos a Pedro que dijo, no, a mí tú no me lavas los pies, pues no vas a tener parte conmigo, pues lávame completo de arriba abajo. Y yo, no, tranquilo. Ese fue uno de los ejemplos donde vemos cómo el Señor limpia
hemos purificado con la palabra, ya el Señor los había limpiado con la palabra y solamente le faltaba limpiar los pies básicamente para que pudieran entrar y seguir en el ministerio que el Señor así los había llamado. También dentro, como les dije, era que estaba la parte del tabernáculo, separado del atrio o patio interior por unas cortinas en su entrada. Esta a su vez estaba dividido en dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, todos los días los sacerdotes entraban a este lugar para servir al Señor. En este lugar que estamos hablando ahora, en el lugar santo, esa primera recámara que había cuando entrabas del patio interior allá, fue el lugar donde el ángel se reveló a Zacarías cuando estaba prendiendo incienso que se prendía durante las mañanas y durante las tardes. Y luego de ese, en el otro lugar, estaba entonces el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia misma del Señor. Y de esta misma manera, ese era el lugar que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez en el año, durante lo que conocemos como la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación, donde se hacen los sacrificios por hierro, como estábamos hablando ahorita, que el sacerdote hacía ese sacrificio por él y por todo el pueblo. Ahí era que él entonces se preparaba para entrar al lugar santísimo. Ahora, hay unas teorías por ahí, que la vez pasada las habíamos discutido y las habíamos mencionado, y el pastor lo mencionó hace algún tiempo atrás también, que hemos escuchado la teoría de que le amarraban una soga en el tobillo al sacerdote. Y eso es una cuestión de que siempre ha sido como que mucha gente lo dice, mucha gente lo escucha, mucha gente lo repite. Y entonces había yo hablado con el pastor y digo, pastor, pero es que yo no he visto en la escritura, en un momento dado que estábamos hablando sobre esto, que la escritura mencione que había muerto un sumo sacerdote que hubiese que sacarlo de allí. Estuvimos discutiendo ese asunto y yo comparto con un grupo de hermanos que unos estudios que se hacen a través de Zoom. Ellos están, la mitad de ese grupo que estamos estudiando la Biblia, la mitad está en Massachusetts y la otra mitad está aquí en Puerto Rico. Y lo hacemos por Zoom todos los martes. Y ahí nos reunimos y compartimos la palabra y hemos estado estudiando, pues también casualmente, ayer me tocaba a mí trabajar con la clase de Éxodo 39, que era la vestimenta sacerdotal y todo eso. Pero, ¿qué pasa con la teoría que del momento ¿verdad? De la leyenda? Porque dicen, y la persona, ¿verdad? Unos estudiosos que se han dedicado a buscar todo esto, han determinado que la historia de la leyenda del sumo sacerdote amarrado con una cuerda en el tobillo, que hasta el momento no se ha podido localizar la fuente original de esta historia, pero que al parecer tuvo origen mucho tiempo después de que el último templo judío desapareciera. O sea que no fue ni durante la época de los templos ni durante la época del tabernáculo que surge esta teoría, o como ellos le llaman, que ya es una leyenda. La cuerda en la leyenda del sumo sacerdote es solo eso, una leyenda. La evidencia bíblica e histórica indica que no había cuerda, al menos no en el uso común, ¿verdad? Determina un profesor de hebreo y judaísmo antiguo que también ha informado que la cuerda es la leyenda del sumo sacerdote, es solo eso. Tiene orígenes oscuros en la Edad Media y continúa repitiéndose. No puede encontrar en ningún lugar de la Biblia los libros apócrifos, los rollos del Mar Muerto, el historiador Josefo, la pseudoepigrafía, el Talmud, el Mishnah o cualquier otra fuente judía. Simplemente no aparece nada sobre eso. Así que determinamos, y hoy usted se puede ir con la historia de que eso es una leyenda. Cualquier persona que tenga duda, pues yo le doy la fuente, porque estuvimos buscándolo. Gracias. Si no hay campanas que sonar, porque recuerde que la vestimenta del sumo sacerdote tenía una granada y tenía unas campanitas, así que si no había la preocupación de que el sacerdote fuera a fallecer, porque entonces estaríamos invalidando todo el proceso de purificación que él tenía que hacer para entrar al lugar santo. Oye, y si entraba una sola vez en el año, ¿usted cree que no era válido todo el sacrificio y todo el protocolo que le estaba siguiendo para ir y ofrecer el sacrificio en perdón de pecados de él y del pueblo? Pues entonces, ¿para qué Dios le pidió todo eso si lo iba a matar adentro? No hace sentido. Así que cuando buscamos toda esta historia, podemos entonces descansar en que ya es eso, una leyenda. Solo se podía arrastrar el sumo sacerdote fuera
hacia afuera si moría en el lugar santo. Por la manera en que las cortinas del templo estaban diseñadas, el sacerdote no hubiese podido ser arrastrado ni tan siquiera fuera del lugar santísimo si hubiese habido el caso de la muerte, por la composición y la forma que eran las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Era imposible que lo pudieran sacar arrastrado si fuera el caso. El velo se elaboraba con muchas capas de tela y el espesor era casi de 1 metro. Dicen, ¿verdad?, los que saben más sobre ese tema. Las cortinas se sobreponían y formaban un pequeño laberinto por el cual el sacerdote caminaba. Así que piense por un instante que iba, no solamente que se hubiese muerto allá adentro, sino que para sacarlo no había ni forma para sacarlo. Y solamente entraba una vez en el año durante la fiesta de Yom Kippur para eso. Ahora, en torno al borde inferior del manto, pues como estábamos hablando de las granadas que tenía algunas campanillas también. El propósito de este tipo de campanillas y granadas era para notificar cuando el sacerdote estaba oficiando, cuando estaba dentro del tabernáculo ejerciendo su ministerio. Mientras estaba en esto, pues iba a escuchar el tintineo de las campanillas en la parte de afuera. Recuerden que el tabernáculo estaba en el medio del campamento de los judíos. Si usted no lo sabía, le explico. Alrededor del tabernáculo estaban acampando todas las tribus de Israel. Estaban alrededor de ellos. Luego tengo una imagen por ahí para que usted la pueda ver, donde usted va a ver la ubicación y la cantidad de gente que había alrededor del tabernáculo. Así que cuando estaba el sacerdote oficiando, lo que se escuchaban las campanillas y todo eso, pues entonces sucedía de que el pueblo estaba atento, oraba, intercedía y se unía al sacerdote que estaba oficiando en esos momentos. Para que este tiempo, ¿verdad?, que estaba allí en el lugar, obviamente tenía que llevar este tipo de vestimenta también, porque era uno de los requisitos que el Señor había establecido, porque le podía también costar la muerte. Mientras el pueblo escuchaba esto, como les dije, pues se unían al culto, al servicio, y oraban e intercedían con sus pensamientos, con sus oraciones, mientras el sacerdote estaba realizando la parte que le correspondía o ejerciendo el ministerio sacerdotal en esos momentos. Entonces, yo tenía tanta información para preparar ese PowerPoint que yo decía, es que yo no puedo poner todo porque no. Lo primero es que no me daba un día completo para yo poder montarlo ahí. Y había tanta información que yo decía que es mucha información, sí, por eso le digo, a veces puede ser un poco tedioso, pero es parte de lo que nos corresponde en esta noche. Así que tranquilo, que vendrán quizás otras oportunidades o algo mejor ahí, ya mismito, sobre todas estas cosas. A ver, que estoy buscando hace rato una palabra y acaba de venir a mi mente esa palabra. Ya la encontré, gracias al Señor porque llegó ahora. Porque vamos a entrar en otro de los muebles que habían dentro del lugar santo. Estaba la mesa de los panes de la proposición. En esta mesa se encontraban 12 tortas de pan que se reemplazaban semanalmente. Representación de las 12 tribus de Israel y de la provisión del Señor. Era un recordatorio de las promesas eternas que el Señor había hecho a su pueblo y también a la misma vez esa representación de la provisión del Señor. Construida también de madera de acacia y cubierta con oro, con sus varas también de la misma manera para poderlas transportar. Ahora, esta mezcla de madera recubierta de oro nos muestra y nos narra y nos enseña sobre la doble naturaleza que tenía el Señor. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Así que estamos viendo cómo aquí también se estaba mostrando ya la provisión del Señor para su pueblo. La doble naturaleza que tenía Jesús estaba manifiesta en los materiales de construcción para estos instrumentos, para estos muebles dentro del tabernáculo. Lo que próximo que hay es el candelero de oro o menorá. De eso no he podido conseguir una imagen que sea bastante fiel a lo que debía ser, porque decía que tenía una forma específica que incluso menciona que no debía ser replicada. Así que la menorá que se utilizó en su origen allí, durante nuestro viaje en el año 2000, tuvimos la oportunidad de ir al pueblo, a Israel, y tuvimos la oportunidad de ir al pueblo, lo que le llaman el Cardo, que está en el área del barrio judío, y allí tenían en aquel entonces
no sé si ya lo movieron, una réplica una versión del nuevo menorá que se iba a utilizar para la construcción del próximo templo, de ese tercer templo que todavía estamos esperando y que ya están sonando por ahí, que ya empezaron, que están hablando de la primera piedra y están hablando tantas cosas para la construcción del tercer templo. Así que piense por un instante que ese candelabro era de oro sólido, labrado a martillo, una sola pieza, de un solo eje, de donde se partían 6 brazos, 3 a cada lado, formando un candelabro de 7 brazos. Y era una sola pieza, labrado a martillo. O sea que ya usted sabe que el que trabajó con eso probablemente haya sido Bezalel, que era el experto en eso. Así que el trabajito que tuvo él para preparar ese menorá, él mismo mantenía iluminado el lugar. Recuerden que todo este tabernáculo estaba cubierto de diferentes telas, de diferentes grosor, y dentro iba a estar oscuro. Por eso una de las razones era que estuviese este candelabro allá adentro. Y a la misma vez, cada brazo tenía dentro de su construcción unos diseños que habían unas manzanas, unas flores, unas copas en forma de flor de almendro para colocar allí dentro el aceite de oliva con el que se mantenían las mechas encendidas. Dicen que los sacerdotes cortaban las mechas para que fueran más cortas, para que iluminara más dentro del lugar santo donde estaba el menorá. Y usted y yo tenemos una menorá natural que vino y que bajó directamente del cielo, porque Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y Él era el que iluminaba, el menorá iluminaba dentro del tabernáculo, y Jesús ilumina nuestras vidas y nuestros caminos día tras día. También dentro del lugar santo estaba también el altar del incienso. Según exigido por el Eterno, aquí el sumo sacerdote quemaba continuamente un incienso especial. Usar otro era razón o causa de muerte. También hecho de madera de acacia y recubierta de oro con sus anillas y sus varas para la transportación. Por ahí yo tengo unas réplicas en miniatura que traje por ahí para que ustedes después tengan la oportunidad de verlo, ¿verdad? Aunque ahorita les mostramos las imágenes. Tenía en sus esquinas, en las 4 esquinas tenía unos cuernos. Durante la fiesta de Yom Kippur, cuando se hacía el sacrificio, se derramaba sangre sobre los cuernos como ofrenda por el pecado. También representativo de la oración y la intercesión que realizaba el pueblo ante el Señor. De la misma manera, en este lugar, en este altar de incienso, como les mencioné ahorita, fue donde se le presentó el ángel a Zacarías y le habló de la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, hecho de una pieza, no partido por el centro, color azul, púrpura, carmesí, lino torcido con querubines bordados, colgaba de 4 columnas de madera de acacia bañadas con oro, con sus capiteles de oro y sus basas de plata. Solo el sumo sacerdote podía accesar, como les dije, a atravesar esa cortina para el día de Yom Kippur, y tenía que rodearlo por un costado para poder entrar, porque era una sola pieza. Y el grueso y todo eso tenía que básicamente caminar por una de las esquinas para poder entonces entrar al lugar santísimo. Ese es el mismo velo que se rasgó cuando Jesús murió, que se rasgó de arriba hacia abajo. La única diferencia es que ya estaba en el templo, no estaba en el tabernáculo, ya estaba en el templo. Estaba viendo unos datos que dice que el templo, cuando se construyó con las mismas dimensiones 2 veces. Si en este caso eran, por ponerle un ejemplo, 10 pies la medida de este lugar, pues allá en el templo cuando se construyó de 20 pies. O sea, las medidas que se utilizaron para la construcción del tabernáculo se duplicaron a la hora de hacer el templo. Y recordemos que también después Herodes el Grande, pues usted sabe que el Grande no lo tiene de juguete, simplemente hizo un atrio gigantesco alrededor de donde estaba el templo. Por eso la montaña allí donde está, que el lugar ahora mismo, como estaban, no recuerdo quién estaba hablando sobre el otro día, sobre donde está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, allá en Israel, es el lugar donde estaba originalmente el templo de Salomón. Ahora, hay otro detalle allí, y es lo siguiente: esta gente, para los judíos, en aquel lugar está la piedra donde Dios
mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. Por eso la importancia de allí del monte Moriah, donde el Señor mandó a construir su templo. Ahora, para el musulmán, ellos dicen que esa piedra fue donde el profeta Mahoma subió al cielo. Entonces, piense por un instante la guerra, si encima de que ellos no se llevan muy bien, que digamos. Y como mencionó el pastor el otro día, dentro de Jerusalén usted tiene 4 barrios. Está el barrio judío, está el barrio cristiano, está el barrio musulmán y está el barrio armenio. 4 barrios en la misma ciudad. Así que piense por un instante, por eso es que siempre está la cosa bien tranquila allí, ¿verdad? No vemos nada en las noticias. Y sabe que yo estuve en el año 2000, yo no sé en qué fecha habrán estado ustedes o cualquiera de ustedes que haya podido estar, pero una de las cosas es que siempre todo el mundo dice que tú vas para Israel. Ay, ¿estás seguro? Y eso a cada rato que salen las noticias. Amado, estuvimos 10 días y no escuchamos ni un petardo. Ella está mi esposa, está mi madre, que fuimos en ese viaje y ninguno escuchamos absolutamente nada. Y la gente aquí muriéndose porque íbamos para Israel. Nosotros, obviamente, no nos quisieron llevar a Jericó porque el guía nos dice que 2 semanas atrás había habido un bombardeo en Jericó, por eso no nos llevaron a Jericó. Pues, pero eso pasa. Pero fuimos a 20 sitios adicionales. Hubo parte del grupo, nosotros íbamos por fiesta de tabernáculos, fuimos a unos seminarios también, y hubo parte del grupo que no eran de los que iban a estar tomando los seminarios, que se fueron para el Monte de los Olivos. A nosotros no nos llevaron al Monte de los Olivos, pero ellos se fueron por su cuenta, ya se montaron en unos camellos y le decían al guía, pero ven acá, ¿y por qué no? Pero vamos a buscar unos camellos. Y decía, eso es un animal apestoso, ¿para qué tú quieres montarte en un camello? Era lo que él decía, ¿para qué tú quieres montarte en un camello? Eso es un animal apestoso, tú quieres, yo te llevo si tú quieres, pero ¿para qué? Y él, que no era un practicante, vamos a decir que muy fiel, que digamos, al judaísmo, pues ellos el viernes, ellos terminaban todo temprano porque había que irse a celebrar el Shabbat con la familia y todo eso. Así que, para que usted tenga una idea. El arca del testimonio era el próximo mueble, el próximo que había dentro del lugar santísimo, también conocido como el arca del testimonio, el arca del pacto o el arca de la alianza, estaba en el lugar santísimo. Era el único mueble que estaba allí dentro, solamente él estaba. Construida también de madera de acacia y recubierta de oro con sus anillas y varas para la transportación. Contenía en su interior las tablas de la ley, una urna con maná y la vara de Aarón que florecía. Ahí vemos tanto la presencia, el testimonio, el pacto que Dios había hecho con su pueblo representado, y a la misma vez también tenemos dentro de todo esto estaba la ley del Señor, la urna con maná, representante todo esto. Jesús dijo que venía a cumplir la ley, no a abrogarla, sino a cumplir todo lo que había establecido la ley. Y por otra parte es el pan que descendió del cielo, dice la Escritura también sobre nuestro Señor. Y la vara de Aarón que muestra que Dios aún de lo muerto puede dar vida. Así que estamos seguros, tranquilos y confiados en que el Señor, como estaba hablando ahorita nuestro pastor, nos mudaremos, no nos moriremos. Y la tapa del arca, que todo el mundo lo hace como si fuese una pieza, es conocida como el propiciatorio. Construido en oro puro también, de una sola pieza, labrada a martillo, con 2 querubines que se miraban hacia el frente, con sus alas extendidas hasta encontrarse. Durante la fiesta de Yom Kippur, el único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo con el sacrificio, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre para expiar los pecados de todo el pueblo y transformar simbólicamente el juicio de Dios en gracia y misericordia. Usted y yo hemos tenido un sacrificio bueno, perfecto y único para darnos esa gracia inmerecida, y la misericordia de Dios ha sido manifestada para cada uno de nosotros. Así que representaba el trono y la presencia del Señor, por eso se le llamaba de esa otra manera también, porque allí estaba presente el Dios vivo en medio de su pueblo. Entre tantas cosas, el sacrificio, en el caso del altar del incienso, cuando se dio el caso, hablamos del ejemplo de Zacarías cuando estaba oficiando, cuando se encontró con el ángel y se hizo la profecía sobre Juan el Bautista. También tenemos que resaltar, para que usted vea lo serio que era todo esto que el Señor había demandado y establecido. Hubo 2 hijos de Aarón,
Nadab y Abiú Nadab, que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Esos dos caballeros murieron delante del Señor cuando ofrecieron ese tipo de fuego, ese tipo de incienso, durante su travesía y en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos, y luego Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Así que ahí vimos que hubo dos que murieron por hacer lo que no les correspondía o hacer lo que no debían dentro del protocolo y dentro de los ritos que correspondía hacer. Ahora, el incienso era un incienso específico que Dios había mandado a preparar, que era para uso exclusivo del tabernáculo, dentro de los sacrificios y dentro de la intercesión y dentro de ese quemar constante. Era lo que el Señor había demandado y era esa receta específica. Estos dos individuos se les ocurrió, parece que, prender otro tipo de incienso, y por eso quedaron muertos. Eso sí lo sacaron. No hubo que jalarlos por el pie ni nada de eso. Está frente al altar del incienso y por ahí lo sacaron. Ahora, de la misma manera, Dios es bien estricto y estableció cuáles eran las pautas y el orden y la forma en que debía hacerse todo esto. Por eso es por lo que usted tiene que estar bien consciente de todos estos detalles. Las telas y todo eso fueron de diferentes tipos de animales, ¿verdad? Específicos según lo que el Señor demandó y según lo que el Señor pidió. Ahora, ¿podemos ver las imágenes? ¿Me dejan saber? Ok. La primera que yo quiero mostrarles es una imagen que tiene el tabernáculo, cómo se veía durante el día y cómo se veía durante la noche. Esa foto, usted ve que estaba el tabernáculo en el centro y alrededor estaban todas las casetas. Y recuerden, por el día columna de nube y por la noche columna de fuego. Así era como el Señor se manifestaba. Y usted piense por un instante, un Dios tan real y tan cercano que usted lo tenía, que lo estaba viendo constantemente. Dice que cuando comenzó, que se terminó la construcción del tabernáculo, el sacerdote, que Moisés, que no pudieron entrar, Aarón y Moisés no pudieron entrar al tabernáculo porque se llenó de humo. Igual cuando se hace la dedicación del templo, cuando Salomón hace la dedicación del templo, hubo también tal derramamiento del Señor que no pudieron entrar a ministrar tampoco al templo, porque esa es la presencia del Dios Altísimo que ellos estaban experimentando en ese momento. Ahora, para que usted tenga una idea, estábamos hablando ahorita de varios de los muebles, de los instrumentos que habían dentro del tabernáculo. Vamos a ver el altar de bronce donde se celebraba el sacrificio de los animales, para que usted tenga una idea de cómo era eso. Tenía sus medidas. No, te fuiste más allá. Te fuiste muy adelante, yo creo. Ya llegó al final. Ok, nos vamos ya mismo. Ok, ese es el altar de bronce. Ahí no se ve bien, no se puede apreciar muy bien. Donde era como si pudiéramos llamarle como un cajón cuadrado. Lo mismo, de madera, de acacia, forrado con bronce en este caso. Y entonces ahí era donde se celebraban los sacrificios de los animales. Eso era lo primero que usted encontraba cuando pasaba la cortina para entrar al tabernáculo, al atrio. Ok, lo próximo era el lavatorio, el lavacro. Ahí usted ve, esta es la persona que yo les estaba diciendo que él había preparado las réplicas de todo eso, preparaba hasta el incienso. Me dicen que el olor del incienso era una cosa espectacular cuando él prendió un poco en la visita que le hicieron allá en Indiana. Y estos fueron unas postcards que me trajeron de allá. Y yo las cogí, las tenía. Oiga, qué bueno es Dios que uno los encuentra cuando los necesita. Cuando las encontré, las escaneé para poderlas tener ahí. Así que eso es más o menos uno de los ejemplos de la fuente, porque recuerde que ellos se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de entrar al lugar santo para oficiar todo esto, todos sus rituales y todo su protocolo. Ok, luego de eso,
es importante que sepamos algo, la ubicación de la entrada del tabernáculo, la puerta quedaba mirando hacia el lado este. El propósito, digo aquí, el este queda para el lado de acá. En el caso del este es porque entonces le estabas dando la espalda cuando sale el sol, para que el pueblo reconociera que le estaban dando la espalda a la adoración al sol como se hacía anteriormente. Así que era hacia el otro lado que iba mirando entonces el tabernáculo. Por el otro lado, por el lado norte, entonces usted encontraba la mesa de los panes. Yo no recuerdo si esa foto estaba. Ahí estaba la mesa de los panes. ¿No la viste? Yo tampoco. Ok. ¿Qué pasa? Ahí habían 12 panes que preparaban constantemente y semanalmente los cambiaban. Y de ahí consumían Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes que estaban oficiando en esos momentos. Así que ellos, todas las semanas se cambiaba ese pan, símbolo de la provisión del Señor. Por el otro lado, al lado sur, entonces estaba el menorá, que no estaba la imagen del menorá. Como les dije, mencionaba en una parte, leí que no se permitía replicar o hacer una réplica específicamente de cómo era. Leí, no recuerdo en qué parte de Éxodo fue que lo leí, que mencionaba que la forma de las patas eran como 3 patas. Obviamente no es igual que esto, pero lo que quiero que usted vea que eran 3 patas y en la forma en que estaban entrelazadas, casi el Señor tiene que revelársele nuevamente de cómo hacerlo, porque no daban cómo hacerlo para que se quedara de pie, porque era una pieza en oro. Recuerden que era una sola pieza labrada a martillo de oro puro. Así que tenían que hacerla bien o se caía. Y si se caía no funcionaba, había que volverla a hacer. Pero bueno, en el caso ese es el caso de la menorá. Y recuerden que tenemos a la luz del mundo que se llama Jesucristo. En el frente entonces estaba el altar del incienso, ese sí está. El altar del incienso, donde, como hablamos, allí fue que estaba oficiando Zacarías cuando se encontró con el ángel. Y también allí fue donde estos caballeros que hablamos estuvieron oficiando, llegaron con incienso y se fueron y cayeron muertos porque no lo hicieron como era correcto. En esos 4 cuernos era que se dejaba la sangre cuando llegaba el momento del sacrificio. ¿Ok? El próximo. Ahora sí, está el arca. Y ahí vemos entonces el sacerdote utilizando su vestimenta sacerdotal. También, no recuerdo si son 4 o 6 tipos de vestimentas sacerdotales, porque el sumo sacerdote utilizaba el que tenía el efod, el azul, todo eso, el pectoral, todo eso era parte de la vestimenta sacerdotal. Pero recuerden lo siguiente, cuando él va a entrar al lugar santísimo, todo lo que estábamos hablando de los espacios y todo eso, aparte de que él iba a hacer los sacrificios, tendría toda la ropa manchada, entonces constantemente, y pues tenían diferentes tipos de vestimenta de acuerdo al oficio que estuviesen ejerciendo en esos momentos. Ok, me parece que está el croquis del tabernáculo, ¿verdad? Gracias, ponlo por ahí. En el caso del tabernáculo, en el caso del croquis, ahí usted va a ver cómo está el área alrededor y cómo estaban ubicadas las diferentes tribus alrededor del tabernáculo. Yo me puse a hacer una matemática por ahí, a ver cuánta gente había alrededor de esto, porque eran un montón, sin contar que ahí alrededor del tabernáculo completo estaban los levitas, estaban los sacerdotes, para evitar, como les dije ahorita, que por algún accidente alguien se acercara demasiado y cayera muerto. En el caso de los que estaban participando, me siento como, ¿ustedes recuerdan a Ángel Cintrón? Me sentí de momento como él. Ese mismo, el de la cajita. Ok, no se preocupe. La idea es que cuando usted suma a toda esta gente, ustedes ven ahí la posición donde estaba el tabernáculo, a las tribus alrededor. Tienes entonces lo primero que era el altar del sacrificio cuando entraba, el altar de bronce, luego el lavacro para lavarse y entonces entrar en el lugar santo. Los sacerdotes prendían la menorá, se mantenía encendida. El aceite que se utilizaba para la menorá también era algo completamente específico y determinado por Dios, con unas especificaciones
para eso, igual que el incienso. En el caso del aceite, ese aceite prepararlo podía tardarse una semana en preparar el aceite. Era de puro aceite de oliva. Y no sé cuántos hayan escuchado sobre la fiesta de Hanukkah que se celebra dentro del pueblo de Israel. De ahí viene el milagro de Hanukkah. Durante el periodo de los macabeos y de las revueltas que hubo hace muchos años atrás, ¿cómo es? Tenía un nombre, es que estoy tratando de verme el nombre del emperador, que fue quien armó la revuelta. Se metieron en Israel, saquearon todo, hicieron sacrificios de animales impuros dentro del templo, y cuando ellos retoman el templo, que logran sacar a toda esta gente, Antíoco Epifanes IV, me parece que era el nombre de ese emperador, cuando logran sacar a todo eso, que van a volver a limpiar, están limpiando y están preparándose para nuevamente tomar el templo, van a prender la menorá y encuentran que solamente había una lata, si pudiéramos describirlo de alguna manera, una lata de aceite para la menorá que debía darles para un solo día. Cuando ellos encienden la menorá, están esperando que se apague. Y ese es el milagro de Hanukkah, de la celebración y la fiesta de la dedicación que se celebra, que es porque esa lata de aceite duró los 6 días en lo que prepararon el aceite para poder mantener la lámpara encendida. Así que ese es el milagro de Hanukkah que se recuerda durante todo esto. Hubo el momento en que ellos pensaban, pues lo vamos a encender, pero ese es el milagro, que duró los 6 días, 8 días que tardaba en prepararse el aceite. Por eso es por lo que usted va a ver una distinción. Si usted ve una menorá que tiene 7 brazos, es la menorá que representa esta que va en el templo. La menorá que tiene los 9 brazos es la que se utiliza para la celebración de la fiesta de Hanukkah. Ok, aquí tengo los números, sin contar los levitas que estaban alrededor del tabernáculo. Por el norte, entre las tribus de Neftalí, Aser y Dan, habían 157.600 personas. Por el este, entre la tribu de Isaacar, Judá y Zabulón, sumaban 186.400. Por el sur, entre la tribu de Gad, Simeón y Rubén, habían 151.450. Y por el oeste, entre las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, habían 108.100. Cuando usted le suma a todos los que estaban alrededor de las tribus de Leví, de los sacerdotes, familias de Merari, familia de Gersonitas y familias de Coat, Moisés, Aarón y sus hijos, cuando usted los suma, formaban una cruz perfecta. Anticipo de lo que habíamos de ver cuando vino el Mesías. Cuando llegó, el que hizo y cumplió todos los sacrificios, todo lo que se hacía aquí, cada una de las cosas y cada una de las representaciones, cada uno de los sacrificios, cada uno de todos estos eventos que se daban constantemente. El altar de bronce era para los sacrificios y usted y yo recibimos el sacrificio de Cristo. Fuente de bronce era para lavarse y nosotros somos lavados por medio de la confesión de Jesucristo. El candelero era para iluminarnos y usted y yo somos iluminados por Jesús y por su Espíritu Santo. Mesa del pan de la proposición, usted y yo somos nutridos por la palabra viva que viene a través de Jesús. El altar del incienso, usted y yo tenemos oración, comunión e intercesión directa al Padre. A través del velo en el lugar santísimo, usted y yo tenemos la entrada, porque Jesús cuando murió rasgó el velo de arriba hacia abajo. De la misma manera que su cuerpo fue partido, así mismito fue partido el velo para darnos acceso ante la presencia del Señor. El sacerdote y sus vestiduras tenían un servicio, era para un servicio a Dios, y usted y yo damos y tenemos servicio para el Dios vivo y aquellos que nos rodean, porque hemos sido llamados para toda buena obra y buena dádiva en el Señor. Pudiéramos hablar un rato más sobre la vestimenta, pero no los quiero aburrir más, así que sean más que bendecidos. Ha sido un placer compartir con ustedes.